compartimos el siguiente espacio de reflexión con la palabra de Dios. El siguiente programa está auspiciado por Eureka, lo encontré. ¿Por qué Dios eligió al pueblo judío? Interesante pregunta. ¿Por qué no eligió otro, no? En realidad Dios en principio no elige al pueblo judío. ¿A quién le hace la promesa? Eso iba a plantear, porque ¿elige un pueblo o elige a la descendencia de un ser? Claro. Yo pensaba el otro día a respecto de esto, pero desde otro punto de vista, y es muy interesante que la promesa es hecha a alguien, y después descubrí otro dato interesante, que después a ver si en el medio lo podemos introducir. Bueno, primero, Dios elige o mejor dicho, siempre tiene en cuenta no a una sola persona, sino tiene en cuenta a quién o a quiénes. El corazón. No. Eso, bueno, está bien, pero estamos hablando de personas. Después vamos a ver qué pasa con esas personas. ¿Sí? Por ejemplo, en la historia, ¿quién fue el primer elegido para representar a Dios? El primero. Sí. Abraham. ¿Y antes de Abraham? Adán. Muy bien, Adán. ¿Pero Adán solo? No, Eva. Entonces, ¿qué eran? Pareja. ¿O una? Familia. Una familia. Muy bien. A ver, vamos a ir a Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Lo interesante también es que Dios muchas veces lo quiso desechar a ese pueblo y darle un pueblo mejor. En realidad, no sé. Sí, con Moisés. Está en un gris ahí. A ver, vamos a Génesis. ¿Qué pasó con mi Biblia? Y si no fue traído es por, justamente como decía Martina, por Moisés que se interpuso. Bien, a ver Génesis. Génesis 1. Ahí vamos a llegar a ese problema, a esa situación. Habría que leer 1:27. 1:27 y 28. 27 y 28. Sí, ¿cómo dice? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? ¿Solo a Adán? No. Estaba hablando... En señorad. Ajá. ¿Cómo se dice eso semánticamente? ¿Estaba hablando en qué? Plural. En plural. ¿Estaba hablando a quién? A Adán y Eva, que comprendían que una familia. ¿Se acuerdan qué instituciones el Señor dio forma en el Edén? Sí. ¿Qué instituciones dio forma? Un hombre y una mujer. No. Instituciones, no personas. El matrimonio. Sábado y el matrimonio. Muy bien, el sábado y el matrimonio. Muy bien. Porque Adán... ¿Cuál? La alimentación, la reforma. Sí, en realidad eso era parte de... ¿Cómo decirlo? Eso venía intrínseco. Porque era, ¿cómo decirlo? Era necesario para la subsistencia del hombre. O sea, Dios que lo creó le dijo que era lo mejor para su alimentación. Pero del punto de vista de la razón y del conocimiento y del pensamiento del hombre, hay dos cosas que son... ¿Se pueden tocar la familia y el sábado? ¿Y la comida?
La comida se puede tocar, es algo como... No la llamó la escritora las instituciones gemelas. Es verdad, sí, sí. Por eso, porque a eso iba. El día de reposo, el séptimo día, y la familia son dos cosas. A través de la Biblia no se modifica. En cambio, la alimentación a través de la Biblia, por causa del pecado, sí se modifica. Bueno, por eso, a lo que quería llegar, todo esto que ustedes han dicho, es que el sábado, o el día de reposo, y el matrimonio son dos cosas que es donde tienen vida. Alimentación. No. ¿Dónde tienen vida? ¿Dónde existen el día de reposo y el matrimonio? ¿Dónde? Bien, un poquito. Bien. Ahora hagámoslo. Saquémoslo del plano físico. Exactamente. Acá se señalan las heces, ¿no? En la mente. Son dos actos de qué? Son dos actos mentales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora la alimentación son cosas materiales necesarias para... ¿Cómo se dice? Sustento. Para el sustento, gracias. Para el sustento. Entonces, el Señor, en esas instituciones, una de ellas, el matrimonio, y sobre el matrimonio está esto que el Señor le dice en Génesis 28. ¿Podemos repasar? ¿Quién quiere leer? ¿En dónde? Uh-huh. ¿Quién repasa el versículo 1, capítulo 1, versículo 28? Dice: los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, dominen a peces del mar y aves de los cielos, del cielo, y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió? Habían sido elegidos por Dios. Fueron creados, enseñados y cuidados por Dios. Pero, ¿qué pasó? Pecaron, muy bien. Y ahora, ¿cuándo? En el Génesis 5.2, ¿qué dice? A ver, Jessica mencionó. Dice, voy a leer el 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, en el día en que fueron creados. Muy bien. Ahí estaba. Bien, pero tendríamos que volver al capítulo 2, ¿no? Cuando, para mencionar otra vez el matrimonio, ¿sí? En el versículo 21, Génesis 2 del 21 al... hasta el 25 podríamos leer. No tengo. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo soy. Dame una consultita acá en el 5.2 que Sí. leyó Jesse, Sí. donde dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Por qué dice de ellos y no de él? Porque Adán significa humanidad. Ellos serían Adanes. Claro, Adanes. ¿Sí? La traducción de Adán es humanidad. También algunos supuestos eruditos tergiversan esto y tuercen para hacer quedar bien con algunos pensamientos contemporáneos o avalar algunos gustos, ¿sí? Entonces dicen, bueno, somos todos iguales. Pero en realidad es el gentilicio, no sé cómo sería, el sustantivo que nuclea. Dice varón y varona. Claro. Bien, por eso necesitamos leer Génesis 2. De hecho, Adán la llama varona, porque de mis carnes... Vamos a leer Génesis 2, del 21 al 25. ¿Quién quiere leer? Tengo. ¿Lees vos? Dale. Y entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ujú. Muy bien. ¿Cuál? ¿Qué pasó? No, tengo uno. ¿Qué? Cuando dice cerró la carne en su lugar, Ujú. la primera cirugía. Posiblemente la primera cirugía. Bien, con anestesia. No, sí. Ay, pues se dice que estaba en un sueño. Ah, sí. Bien. No sé si... ¿Quién dijo el otro día cuál era el nombre de soltera de Eva y cuál era el nombre de casada? No, el nombre de casada, ¿se acuerdan? De casada era Vanona y de soltera Eva. No. ¿Quién fue? No sé. Ah, Pero un detalle. sí. Adán le pone Eva después del pecado. Claro, porque eso es lo que iba. Génesis 3:20. Ajá, porque ahí le dice que fue madre de qué. De todos los vivientes. Ujú. Ahí cambia el nombre cuando es madre. ¿Sí? Es el que, no sé quién dijo el otro día, no recuerdo, me viene a la mente. Para mí Varona es de soltera. Claro, y digamos. Eva de casada. Y Eva de madre. Bien. Entonces, la tarea recayó siempre sobre una familia. Pero ahí en el capítulo 4, ¿sí? También lo leímos hace poco. En el 4, era el 4... Sí, en el capítulo 4 vamos a leer el versículo 25 y 26. Sí. ¿Quién quiere leer? Génesis 4, 25 y 26. Si a Caín hay que vengarlo 7 veces, a Lamed hay que vengarlo 77 veces. Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Set, porque dijo: Dios me ha dado otro descendiente para reemplazar a Abel porque Caín lo mató. Y al 26, por favor. También tuvo un hijo y lo llamó Enos. En aquel tiempo la gente empezó a invocar el nombre de Jehová. Bien. Ahí observen que otra vez, digamos que hay otra familia elegida. ¿Quién es en este caso? Set, su esposa, no sabemos el nombre, y su hijo. ¿Por qué? Enos. Sí, bueno. ¿Por qué sobre ellos? ¿O por qué decimos que ellos? Porque dicen que cuando Set fue padre, dice que la gente comenzó a invocar otra vez el nombre del Señor. Parece que hubo un impasse entre la muerte de Abel y esta situación. No sabemos qué pasó con Adán, porque después ya no aparece más en el relato. Por lo menos como lo conocemos, porque después tenemos la genealogía y en el capítulo 6, ¿qué aparece? ¿Qué sucede en el capítulo 6? El diluvio. El diluvio, muy bien. Y ahí el otro día estuvimos estudiando el problema ¿se acuerdan? De dónde surgen los verdaderos problemas de aquella época. Y entonces aparece en la historia ¿quién? Noé, muy bien, en el versículo 9. Capítulo 9. No, Génesis 6, versículo 9. Y podríamos leer del 8, ¿sí? Podríamos leer del 8 hasta el 13, ¿sí? Del 8 al 13, y después leemos Del 8 al 13. ¿Cuál? Génesis 6, del 8 al 13. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y entonces, vamos a ir un poquito más abajo. A ver, vamos a leer del 17 y 18, y vamos a ir también, no podremos leer del 17 hasta el final. ¿Yo? Bueno. Dale, 17 al 22. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive en toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, entonces ahora, ¿quién era el elegido? Noé. Noé, ¿y quién? Su familia. Muy bien, ¿sí? Entonces, observen cómo en cada etapa de esta historia siempre recae todo sobre qué. La descendencia de Adán. Bien, sobre la descendencia de Adán, pero no sobre toda la descendencia de Adán, porque Caín también era descendencia. Muy bien. No fue descartado. Perfecto, ahí está la clave. ¿Sino sobre quién? Sí. Es decir, Dios me hizo acordar a la viña, ¿no? Lo que va haciendo Dios, va eligiendo las mejores cepas y las otras las va dejando todas atrás, evidentemente. Bien. Sí, en realidad va eligiendo a alguien sobre quien reposar su bendición. Siempre va tomando una familia, ¿sí? Una familia, juzga al pueblo y declara a alguien, conforme a su fe y a su comportamiento, como que esa familia va a llevar el estandarte, la bendición que va a llevar adelante. Bien. Y de acá saltamos ¿a dónde? Después de Noé. ¿Quién aparece en la historia? Abraham. ¿Sí? ¿A dónde aparece Adán? Abraham. Abraham. En el ¿En cuál capítulo? Génesis 12. Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Ahora es muy interesante porque de los hijos de Noé, supuestamente de los 3, uno Es desechado. Claro, y las otras 2 no llegan a cumplir completamente con el plan que Dios tenía con respecto a Noé. Parece que no. ¿No? Porque, a ver, vamos a leer el capítulo 12, vamos a ver. Y ahora le voy a hacer una pregunta. El hijo de Sem fue la descendencia hasta Abraham. Por eso, bien, pero entre Noé y Abraham pasaron muchas cosas. Mucha gente. Y mucha gente. Y no fueron muchos años, Porque si no tengo mal entendido, Abraham aparece como el siglo XVIII antes de Cristo y el diluvio fue como en el siglo XX antes de Cristo. O sea, en 200 años aproximadamente, alguno más, me miran acá con cara rara. Si alguien puede buscar
según ahí en internet, Siglo XII. no, siglo XX. No da, papá, 18 y 20. A ver, la separación de antes y después es en el nacimiento de Cristo, ¿sí? Sí. Bueno, 900 años antes de Cristo, 900, o sea, siglo 8 antes de Cristo, ¿quién estaba? Abraham. No, Noé. no, Abraham. David. Mm. David, Saúl y Salomón. Siglo ese. De ahí 5 siglos para atrás, el siglo XIV, el pueblo es sacado de Israel, de Egipto. Siglo XIV antes de Cristo. ¿Sí? De ahí ¿cuántos años cuánto duró la promesa, según dice la Biblia, que el pueblo de Israel iba a estar? 400 años. De ahí 30 años. Bien. Y eso dice que nos lleva hasta la promesa que se le hizo a Abraham cuando tenía 75 años, capítulo 12 de Génesis. Así que del siglo XIV le sumamos 4 siglos y un poquito, ¿cuánto llegamos? ¿A qué siglo? 18. Al siglo XVIII antes de Cristo. Muy bien, siglo XVIII antes de Cristo. Sí, pero va todo al revés. Claro, y de ahí le sumamos unos 200 y pocos de años más hacia atrás y llegamos al diluvio. Siglo XX, XXI antes de Cristo. ¿Sí? ¿Hasta ahora sí? ¿Quedó claro? No, pero no vamos a ir. Bien. Entonces, lo que le quería señalar es que entre el diluvio, o que Noé bajó del arca, y la historia de Abraham, pasaron apenas unos aproximadamente 250 años. No, sí. Ahora, de aquel varón justo, el cual el Señor permitió que entrara al arca con sus hijos y sus nueras y su esposa, de esos que bajaron el arca, ¿sí? Llegamos a la historia de Abraham. Arfa. Bien, a ver, vamos a leer a Abraham. Capítulo 12. Pero aparte, de alguno de los 3 hijos salió el que hizo la torre de Babel. Claro, Nimrod. Muy bien. Y también los cananeos, los amorreos, el eteo, el jebuseo, el fereceo. De Can salió el Canaán. Bien, vamos a leer del 11. ¿Sí? Vamos a leer del 26. ¿Capítulo 11? Sí, capítulo 11. Vamos a volver un poquito. Capítulo 11. Vamos a leer del capítulo 11. Vamos a leer de versículo 26 al 32. ¿Elías? Estoy buscando un poquitito con mi amigo chatbot. Sí. Y me da que hay 975 años de diferencia. ¿Entre qué? Desde que murió Noé hasta el comienzo del ministerio de Abraham. No podría ser. Después si lo pensamos en términos de edad, tiene bastante sentido, porque recordemos que las edades que vivían en esos tiempos, los antidiluvianos, después eran edades largas. Ajá. Después les voy a compartir una tablita que hice con las edades, de cómo se fueron superponiendo, y después les voy a compartir la cronología bíblica, que hice una pequeña investigación, después lo convertí en un cuadrito para que ustedes vean. Y no hay tantos años. Pero bueno, después para no desviarnos, vamos a seguir con esto y después se los comparto para que cada uno lo observe. Bien, Génesis 11. Génesis 11, del versículo 26 al 32. ¿Quién quiere leer? Leo. Sí. Dice, después de que Taré cumplió 70 años, fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Esta es la historia de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán fue padre de Lot. Cuando todavía vivía su padre Taré, Harán murió en la tierra donde nació Ur, de los caldeos. Ahora bien, tanto Abraham como Nacor
se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai, y la esposa de Nacor se llamaba Milca, y era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijos. Saré salió de Ur de los caldeos y llevó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham. Fueron con él hacia la tierra de Canaán, y cuando llegaron a Harán, comenzaron a vivir allí, y Taré vivió 205 años en total, entonces murió en Harán. Muy bien. Quería mostrar, y ahora vamos a leer el capítulo 12, los primeros versículos, hasta el 6. ¿Del 1 al 6? Del 1 al 6. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y tomó sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Muy bien, está ahí. Entonces, ahora, observen que el Señor, ¿podríamos leer el 7 también? Sí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Muy bien. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, observemos que ahora el Señor, y esto es lo más curioso, que el Señor vuelve a elegir a quién, o a quiénes. Otra familia. Otra familia. Pero es muy interesante, porque cuando uno investiga un poco a qué se dedicaba Taré, no solo era, o mejor dicho, su principal actividad no era el ganado. ¿Sabían ustedes? ¿A qué se dedicaba Taré? Ser dioses. Muy bien. Taré hacía dioses. Eran, por así decirlo, alfareros o talladores o como que se dice, o artífices de dioses. Ahora, ¿por qué Dios vuelve a elegir a una persona? Siendo que podría haber continuado la promesa que le hizo a Noé. ¿Sí? Pero acá tiene que hacer que ¿qué? Llamarlo y apartarlo. Seleccionar. Ahora, el Señor no eligió al pueblo judío. ¿A quién eligió? Abraham. A Abraham. ¿Existían los judíos en esta época? No. Muy bien. Entonces les decía, un poco la historia que recién hablábamos del diluvio, es que en estos pocos 200 o 300 años, o el cálculo que lleguemos un poquito más adelante con respecto a cuánto tiempo pasó entre ¿cómo es que se dice? Entre el diluvio y el llamamiento de Abraham, ¿sí? Es como esa familia que había bajado del arca no se apartaron de Dios, incluso bajo el linaje, ¿sí? Que después va a nacer Cristo, ¿sí? Se habían totalmente corrompidos y apartado de Dios en muy pocos años. Entonces el Señor vuelve a depositar su confianza ¿sobre quién? Otro hombre. Sobre una familia. ¿Sí? Bien. Ahora después tenemos a unos capítulos más adelante, el Señor vuelve a llamar a una familia o reafirma su pacto ¿con quién? Isaac. Con Isaac. ¿Qué le dice a Isaac? ¿Quién se acuerda?
A ver. ¿En qué capítulo podemos avanzar? A ver. Y después del 20 seguro. Ajá. ¿No? Sí. No, que o sea, antes de avanzar con Isaac, Sí. fíjate que en el capítulo 17 él vuelve otra vez a hablar acerca de este pacto, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y fíjate que Dios obviamente, sabiendo todo desde el principio, ¿no? Sí. En el capítulo 17, en el versículo 9, le dice lo siguiente: dijo de nuevo Dios a Abraham, tú, empero, mi pacto guardarás, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. ¿Sí? Uh-huh. Y el 10 dice, este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, ¿no? Será circuncidado en vosotros todo macho. Bueno, y continúa hablando, o sea, lo que Dios le enseñó, todos los mandamientos, estatutos, decretos y demás cosas que le fue dando, Abraham lo guardó para sí, enseñó a su descendencia, y por eso también de alguna manera es como que Dios sabía que él lo iba a guardar, ¿no? O sea, el tipo de persona que él vio, ¿no? Él ve los corazones. No sé, un ejemplo podemos ver ¿cómo se llama? De Job. ¿Sí? Él conocía lo que había en el corazón de Job, sabía qué tipo de persona era, sabía lo fiel y lo que amaba a su Dios. Entonces, Dios conoce todo de eso, o sea, no es que fue y dijo, bueno, a ver, esta es a la gente, ¿no? O sea, obviamente es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero el trabajo que Dios le mandó a hacer a Abraham, él lo llevó a cabo de principio a fin, ¿no? Con todas las debilidades que podía tener cualquier hombre. Uh-huh. Bien, al igual que Noé, y al igual que Set, Matusalén, Enoc, el Señor estaba estableciendo el pacto con la persona. Y recuerden, ahora vamos a ver un poquito más adelante, que el Señor siempre se centra en la persona. Y el Señor llama a mi pueblo, y no depende de la genealogía, sino de qué. ¿Qué es lo que el Señor resalta? ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que están como. Ahí está la clave. Por eso Noé fue hallado justo delante de Dios. Ustedes mencionaron a Job, fue hallado justo delante de Dios. ¿Sí? Por ¿Quién eso más? es lo que quería marcarte ahí. Sí. Eso, justo un poco también de la idea de lo que había dicho Rolo. Que vos fíjate que es interesante porque cuando vemos el 17 empieza a hablar del pacto y anteriormente ya el Señor le empieza a hablar, ¿no? Y también esto remonta un poco a la actualidad, porque cuando siempre se habla específicamente de temas como el sábado, te dicen eso es para los judíos. Pero cuando estamos viendo la descendencia de Abraham, en ningún lugar dice que son judíos. El nombre judío se le puso muchísimos milenios de años después. O sea, pasó muchísimo tiempo. Por eso el pacto es realmente para los que creen ser la descendencia del Señor, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios, como dice justamente Apocalipsis 14:12, o sea, como leía Rolo, Apocalipsis 17, Génesis 17, lo que estaba leyendo Rolo, es Apocalipsis 14:12. Muy bien, claro, ahí está la clave. Uno de los puntos es eso, el Señor elige a los que le son fieles. ¿Sí? Entonces, vimos ahí, llegamos a la historia de Isaac. Vamos a apretar un poco acelerado. En el mismo capítulo que leyó Rolo, en el Sí. versículo 21, dice, mas
Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Ahí el Señor traspasa la promesa sobre Isaac. Y ahí después nos vamos a la historia de quién. ¿De quién? Jacob. De Jacob y Esaú. Y nos volvemos a encontrar ahora con alguien que podía recibirla por herencia y alguien que quería arrebatarla, ¿sí? Porque le consideraba más apto, o al menos consideraba que aquel que la recibía, le iba a recibir por herencia, no iba a continuar con lo que el Señor demandaba. ¿Cuál fue uno de los primeros errores de Saúl? Casarse con mujeres cananeas. ¿Y cuál era el mandamiento de la tribu? Casarse Dentro. Entonces, ¿Esaú podía ser elegido como esa familia del resto? No. Entonces, independientemente del error de Jacob, ¿sí? Jacob, a regañadientes, ¿qué hace? Se la roba. Y si hacemos un resumen, Sí. Seth fue elegido, Isaac no. Seth fue elegido, Caín no. Bien. Isaac y Ismael, Isaac fue elegido, Ismael no. Y Jacob y Esaú lo mismo. Muy bien, siempre hay uno que hay es dos descartado, es desechado y otro es elegido. Pero ¿qué es lo que hace que el Señor lo tome o lo deje? La disposición a la obediencia a los mandamientos. ¿Sí? Alguien levantó la mano. Yo con respecto al tema de que dicen que si bien la palabra judía empieza desde Egipto, ¿no? Si no me equivoco, si bien lo que estamos viendo acá son descendencias, sí, ¿no? De una línea, si bien mucho antes, en el Éxodo, o mucho antes, no en el Génesis, no se nombra la palabra, como bien dice la palabra judío, pero hace mención a eso. Yo creo que hace mención. ¿Por qué? Porque de Abraham que viene Isaac, después viene Jacob, ¿no? Ahí nacen las 12 tribus, y ahí empieza, yo creo, más allá de que la Biblia no lo diga, se puede decir que ya estaba establecido el nombre judío, ¿no? Bien. En realidad el nombre judío tiene como mucho unos 300 años la palabra judíos. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios siempre fue llevar al pueblo a Canaán, que hoy en día es Israel. ¿No? Entonces, yo creo que siempre fue, para mí, después de la crucifixión, o mucho antes de la crucifixión, el pueblo judío, más allá de que después, como bien venimos viendo, que para Dios no hay como distinción de personas, no hay color de personas. Dios acepta al que guarda su ley. Pero siempre fue el pueblo elegido, ¿no? Bueno, ahí tenemos que aclarar unos términos. Primero, la palabra judío, o así como se escucha, judío tiene, como insisto, unos 250 años como mucho. La connotación de judeanos, eso viene desde que el pueblo de Israel se reparte en la tierra y a un hijo de Jacob, a una tribu de Jacob, Judá, se le otorga una porción de tierra, la tierra de Judá. Después vemos eso, después cuando se dividen las 12 tribus, se divide en el reino de Israel del norte y el Israel del sur. Israel del sur estaba comprendido o integrado por los hijos de Judá y los hijos de Benjamín.
E incluso en la historia de Roma, o mejor dicho, cuando esa porción de tierra es conquistada por los romanos, ¿sí?, se conoce como la provincia de Judea, no de Judía, o los judíos, sino de Judea. Y los que vivían en ese lugar se llamaban judeanos, como hoy puede ser el gentilicio, de cuando hay una provincia. Sí. ¿Sí? El gentilicio de Mendoza son mendocinos, el gentilicio de La Pampa son pampeanos, y así. Entonces, los que vivían en la provincia de Judea, ¿sí?, se llamaban judeanos. ¿Alguien me busca dónde está escrito en los evangelios el cartel que puso Pilato sobre la cruz de Jesús? Así reportamos con algo histórico y bíblico. Entonces, la palabra, como les digo, judíos es nueva, tiene, como les digo, muy poco tiempo. Judeanos era como se denominaba en su tiempo aquellos que vivían o habían nacido en la provincia de Judea. Y ese territorio eran de los que habían vuelto del cautiverio de Babilonia. Entonces, el pueblo era Israel, ¿sí? Fue Israel hasta que fue, ¿cómo es que se dice?, absorbido, conquistado por Asiria y después Nabucodonosor. Cuando regresan, se transforma en la tierra de Judea, y el resto de Israel y alguna otra zona se nombra por generalmente Samaria, que rodeaba la provincia de Judea. Por eso esa rivalidad que había entre, ¿sí?, samaritanos e judeanos, por así la palabra, ¿sí? O sea, Jesús era judeano, no era judío. La interpretación de judío, o por ejemplo la connotación a la palabra judío, es de un pensamiento que encierra no solo una nacionalidad o una descendencia, sino también un pensamiento, una identidad política y una identidad religiosa que se parece a la bíblica. Entonces, esto quería hablar un poco más después, pero ya que Juan nos trajo esta hora, quería ahora aprovechar para aclararlo. ¿Rolo? Mateo 27:37. A ver cómo dice. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este Jesús, el Rey de los judíos. Bien. Ahí la palabra en latín es Judea, bueno, no quiero errar ahora, pero hace referencia a la pertenencia de la provincia de Judea. Era el rey de los judeanos. ¿Elías? Bueno, es un poquito de historia por ahí lo que voy a contar, pero durante la época del Imperio Otomano, la familia de los Rothschild compraron muchísimas tierras en las zonas de Israel, lo que se conoce como el actual Israel. Entonces a esas grandes porciones de tierra, es como que alguien viene acá y compra varios campos o muchísimos campos, lo llamaron Israel, y a partir de ahí ellos le pusieron, entre comillas, la etiqueta de la nación judía. Después lo que se empezó a hacer es una gran repatriación hacia esas tierras, por eso se la conoce como judíos, no sé la palabra, que eran los judíos masones, o se le da una especie de nombre así, porque ¿qué pasa? Toda esta gente, bueno, estaba en el área, no me quiero ir mucho del tema, pero en el área de la masonería. Entonces, con grandes cantidades de dinero, compraron durante el Imperio Otomano, estaba vendiendo su tierra, lo necesitaba por las guerras que llevaba adelante, y a partir de ese momento se crea la nación judía. Pero el nombre específicamente viene de la era del Imperio Otomano. Correctamente. Entonces, ya que estamos, le voy a hacer escuchar algo para aclarar un poco. No sé si es mejor lo voy a dejar claro. Voy a revisarlo, después se los comparto. Pensé que era el que podía servirles, pero ahora no. Entonces, el Israel actual,
la nación que se conoce como Israel actual, no es la misma que el Señor eligió hace unos cuantos años para que fuera el estandarte de su nombre. Porque el Señor siempre fue eligiendo familias, ¿sí? A través de la historia. El pueblo se dispersaba y el Señor buscaba una familia que fuera conforme a su voluntad, ¿sí? Y ahí volvía a confirmar el pacto que había hecho Abraham. Lo que pasa es que hasta el nacimiento de Cristo, muerte, resurrección, ¿sí? Y ascensión, hasta ese momento, el Señor tenía que mantener su promesa sobre esa nación. ¿Por qué? ¿A quién le había prometido? ¿Cuál era la promesa que el Señor hizo? Sí. Multiplicaré tu descendencia. Le está hablando Dios a Isaac. Sí. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ni siquiera le dice porque vos lo hiciste, sino porque lo hizo Abraham. Claro, exactamente. Esto está en Génesis 26, 4 y 5. Bien, pero ahora, cuando llegamos a la historia de Jesús, ¿sí? Jesús tiene que, durante todo ese tiempo, tiene que mantener esta promesa. La promesa que le hizo Abraham. Pero la promesa de Dios a Abraham era, como un poco le hacíamos la diferencia al principio en Génesis, era una promesa como física, ¿verdad? Aunque también tenía un sentido espiritual. Pero el Señor, y hemos leído varias veces, que el Señor quería que esa nación, que eran descendientes de Abraham, los cuales el Señor depositó, como si el conjunto de leyes y todo monstruos, tenían que ser luz ¿a qué? A las naciones. Por eso Ageo dice que estaban esperando ¿a quién? Al deseado de toda la gente. E incluso Jesús le dice a la samaritana, ustedes saben que la salvación de dónde viene. O sea, la nación, y voy a utilizar la judía porque es la que mejor nos sale, la nación judía, hasta el tiempo de Jesús, o el pueblo de Israel, o los descendientes de Israel, interesantemente, hasta que naciera Cristo, eran depositarios de la promesa. Una vez venida la salvación, es lo que después Pablo le dice a los romanos, a los hebreos, y en varias de las cartas. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Que leímos el otro día, lo repasamos. ¿Qué le dice Pablo a los que precisamente insistían en la circuncisión que recién hablamos? ¿Qué les dice? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? A ver, ¿quién lo tiene fresco? Adán. No. Hijo de Abraham, No, dijiste. Hablaba que no hay que pensar y que los que guardan los mandamientos de Dios, esos son los hijos. Muy bien, pero con un texto bíblico. A ver. A ver, tenemos varios lugares. Romanos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 10. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer Romanos 9. Vamos a leer en principio hasta el 14. Seguro que vamos a estirarnos un poco más. A ver, ¿qué quiere leer? Leo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esto resume un poco lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Sí? Lo que veníamos hablando, Pablo lo plasma en 14 versículos. Ahora necesitamos seguir leyendo, porque nos va a mostrar hacia dónde quiere ir, hacia dónde va el Señor. Ahora tendríamos que leer, si alguien más quiere leer, hasta el 23. ¿El 15? Sí, del 15 al 23. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró, para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, el Señor está diciendo que Él es el que elige, y que el carácter de cada persona, el Señor lo utiliza para glorificarse. No es que Él endureció el corazón de Faraón, pero sí el Señor ya sabía cómo Faraón iba a resolver la situación cuando se enfrentara ante el mismo Dios. Entonces el Señor siempre va eligiendo las personas y va depositando sobre ellas la confianza. Por eso Pablo dice que no son israelitas los que son de la fe, perdón, los que son de la sangre, sino los que son de la promesa, los de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver si nosotros también tenemos esa visión que tenía Abraham, a quien Él le prometió que iban a ser benditas todas las familias. Ahora, ¿por qué? ¿Por ser hijo de Abraham iban a ser todas las familias benditas? No. ¿Por qué iban a ser las familias del mundo iban a ser benditas? Por la obediencia. Un poquito más alto. Por Cristo. Por Cristo, exactamente, porque de la descendencia de Abraham iba a venir la salvación. No porque pertenecer al hijo, a la familia de Abraham íbamos a ser el pueblo escogido, ¿no? Sino por la manifestación de Cristo en la humanidad. Entonces, en Cristo iban a ser todas benditas.
Y ahora vamos a seguir leyendo. ¿Quién quiere leer? Del 25 hasta el final. Seguimos en el capítulo 9. Romanos 9, del 25 al 32. Leo. Dice, como él dice también en Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré amada a la que no era amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios vivo. Además, Isaías proclama sobre Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un resto será salvado, porque Jehová hará un ajuste de cuentas sobre la tierra de forma completa y sin demora. Como Isaías también predijo, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y nos habríamos parecido a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Es gente de las naciones, aunque no buscaba la justicia, alcanzó la justicia que se obtiene por la fe. Pero Israel, aunque buscaba una ley de justicia, no logró alcanzar esa ley. ¿Por qué razón? Porque ellos no la buscaron por la fe, sino por las obras. Tropezaron con la piedra que hace tropezar. Como está escrito, miren, pongo en Sión una piedra que hace tropezar y una roca que ofende, pero el que ponga su fe en ella no será decepcionado. Bien. Gracias. Observen que el problema de Israel, y en la actualidad también sucede, que erran la visión, pretendiendo ser el pueblo elegido, pero ¿con qué roca tropiezan y no pueden avanzar? Con la roca de Cristo, por eso siempre lo niegan los judíos. Muy bien, exactamente, la roca que es Cristo. El Señor lo puso ahí y en la actualidad no puede ser el pueblo elegido porque no aceptan ¿a quién? Al que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, observemos, ¿sí?, que el pueblo de Israel sigue mirando la ley, y acá dice las obras de la ley, pero no aceptan al que hizo perfecta la ley, al que le dio cumplimiento. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos cuáles eran las obras de la fe y cuáles eran las obras de la ley. Bien, acá tenemos un claro ejemplo de cómo el mundo choca contra esto y no elige a Cristo, elige las obras de la ley y o lo que es la promesa que se hizo en otro momento, en una visión cerrada, ¿sí?, y casi material, porque basan en la salvación en solo que una herencia de sangre. Pero acá dice claro, y ahora vamos a ver en otro versículo mientras le doy el lugar lo busco para darle lugar a Rolo, ser el pueblo de Dios es por la fe, por la promesa, y la justicia viene por la fe también, no por pertenecer o ser de un linaje. ¿Rolo? Ahora, sumando a lo que estás diciendo vos, ahí mismo Romano, obviamente Romano es un libro por excelencia que explica todo esto. No sé si vas a hablar de Romanos 2 también. Lo iba a mencionar, pero dale, aprovechá. Leo los dos versículos finales, el 28 y el 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior,
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vos estabas hablando justamente acerca de la fe, y justamente en Deuteronomio nos dice que habla acerca de la fe, ¿no? Habacuc dice, ¿no? El hombre por la fe vivirá, ¿sí? Y justamente en este estudio que estamos haciendo, por ahí también podríamos haber mencionado, ¿no? O sea, Génesis 3:15, esa promesa de esa simiente es Cristo, es justamente el cumplimiento de lo que cada uno de estas familias a lo largo de toda la historia estaban esperando, ¿no? Ellos esperaban al Mesías. Así que justamente al rechazar a Cristo, y no, ¿a quién esperan entonces? Ahí está la clave. Ahí está la situación, ¿no? La piedra de tropiezo. Dice, aquel que cayere sobre la piedra será quebrantado. Pero sobre quien cayere la piedra será desmenuzado. Y Jesús dijo, la piedra que desecharon los constructores vino a ser la angular, la cabeza del ángulo, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas, y para los que pudieron escuchar el estudio de la semana pasada, les va a venir bien, porque estos versículos también lo deberíamos haberlo incluido, pero ya lo hicimos en 2 partes, se iba a extender mucho, pero creo que ahora el Señor nos ha dado la posibilidad de ver otra vez esto. ¿Elías? Dos consultas. Una, que era lo que había leído Rolo, perdón, para anotarlo. Romanos 2, 17 al 29. Leí Romanos 2, versículos 28 y 29. Gracias. Y la otra es, qué interesante, porque esto también, cuando vemos que la piedra cae y sobre quien caiga va a ser desmenuzado, también nos lleva a la visión que tuvo de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Cuando Nabucodonosor tuvo sus sueños, que Daniel lo relató, porque esa piedra termina cayendo sobre todos los imperios mundiales, o sea, prácticamente sobre la totalidad de la humanidad. Y los pocos, como ese remanente, como Daniel y sus amigos, fueron los que cayeron sobre la piedra, y no la piedra sobre ellos, ¿no? Ahí está, esa es la clave, ¿sí? Ahí ustedes observen, impresionante, un detalle se me estaba escapando, ¿no? También mencionado en Daniel. Bien, Gálatas 3. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer del 1 al 14. Gálatas 3, del 1 al 14. Gálatas 3, del 1 al 14. El espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta el 14, ¿no? 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Lo que empezamos a hablar, ¿recuerdan? Que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, porque por una familia iba a venir, no por una nación. ¿Sí? Porque en realidad los judíos no bendijeron a nadie. Porque ¿qué hicieron ellos? ¿Hicieron la tarea, mejor dicho? No. Un dato curioso. Vieron que hay 400 años de silencio en la Biblia, entre la historia de quién y la aparición de quién. La aparición de Cristo y Sí. la historia de Abraham. Un poquito más adelante. Entre la historia de Malaquías, cuando regresaron del cautiverio, poquitos años después, Malaquías es el último profeta y hay 400 años de silencio. En lo cual el pueblo, esos 400 años, lejos de mantenerse en la realidad como nación, supongamos que hubieran aprendido de la, ¿cómo es que se dice? Del cautiverio, gracias, no aprendieron nada, porque al momento que llega Cristo, ¿cómo estaba el pueblo? En cualquier cosa. No entendieron que se estaban cumpliendo las profecías de las 70 semanas. Pero el Señor toma, observe, primero tiene milagros sobre 2 familias y después sobre 2 grupos de personas, pero no sobre su nación, sobre el pueblo de Israel o sobre los descendientes de Judá y Benjamín, de aquellos que regresaron del cautiverio. Como nación, estamos hablando. Porque el Señor, cuando nace Cristo, ¿sí?, le da la noticia a ¿quiénes? A los pastores. A los pastores. Bien, los pastores, ¿sí?, cuando uno lee, o mejor dicho, puede investigar ahí, se da cuenta de que los pastores eran las personas más humildes, el trabajo más rudo o el que más demandaba más esfuerzo. Sí, ahí voy para allá. Pero les da a los humildes la noticia de que había nacido un rey. Pero con anticipación toma a personas que escudriñaban las escrituras y estaban atentos al cumplimiento de las profecías porque miraban las señales. Es más, una estrella les siguió y ellos estaban en conocimiento que las profecías estaban por cumplir. ¿Sí? O sea, entendidos que buscaban en las escrituras el cumplimiento de la promesa del Salvador. Porque ellos venían a buscar ¿a quién? ¿Qué le preguntan a Herodes? ¿Dónde está el rey nacido? ¿Dónde está el rey nacido? Así que ellos sabían muy bien qué estaba por suceder. Y algunos otros concluyen de que 2 familias fueron comisionadas, ¿sí?, en 2 ciudades o en 2 aldeas distintas, también para la tarea del nacimiento del rey. ¿Quiénes eran esas 2 familias? Acá ponen cara de pregunta. A ver, repetí. 2 familias fueron comisionadas para la realización del nacimiento de Cristo. ¿Quiénes fueron? Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo Primos. ¿Pero quién eran? primos. ¿Dónde vivían? ¿En Manhattan? Eran humildes. Bien, pero ¿quiénes eran? A ver. ¿Quién era Zacarías y Elizabeth? ¿Qué hicieron? ¿Qué aporte? Los padres de Juan el Bautista. Muy bien, gracias. A eso quería. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Bien. Los padres de Juan el Bautista. ¿Representantes de qué? ¿Qué era Zacarías? Sacerdote. Muy bien. ¿Y a quién representaba Zacarías y Elizabeth? A Dios. A la iglesia.
Y sí, Zacarías y Elizabeth eran representantes del sacerdocio. Zacarías era levita. ¿Y quién era la otra familia? Juan y María. José y María. José y María, muy bien. ¿Y a quién representaba José y María? ¿Eran hijos de quién? De David, ¿Y a quién representaban entonces? al rey David. A la realeza, al gobierno. Entonces, el Señor, observe, ¿cómo forma estos 4 grupos? Y otra vez recae la promesa sobre al menos 2 familias. Una que representaba la religión, o todo lo que tenía que ver con el servicio religioso, y una familia que representa... Espiritual, muy bien, esa es la palabra. Y a otra familia que eran de la realeza. Ahora, el otro día en que estudiábamos la genealogía, caí en algo muy curioso. Vamos a la genealogía de Jesús. ¿Dónde estaba? ¿En Lucas? En donde dice hijo de, hijo de, hijo de. En Lucas. Hijo de. Sí, ¿dónde está? ¿En Lucas? Sí. No. Vieron que al principio le dije que capaz que una idea había el otro día leyendo había descubierto. ¿Cuál? Mateo 1. No, Mateo lo dice al revés, pero me gusta como lo dice Lucas. No, creo que Juan. Lucas 3. Muy bien, Lucas 3. A ver, vamos a leer la genealogía de Jesús en Lucas 3. Recuerden que José y María representaban la realeza, digamos la parte física, por así decirlo, mientras que mientras que José y María representaban la realeza, o sea, la parte física, mientras que Zacarías y Elizabeth representaban la parte espiritual, la parte religiosa. Recuerden que el Señor siempre dividió lo que es iglesia y Estado, pero tenían que tener su representante, como David y el profeta Natán, o Sadoc, después el sacerdote, o Moisés y Aarón, y así tantas otras que ahora escapa de mi mente, ¿no? Bien. E incluso, siempre el Señor mostró que el poder debía estar dividido. ¿Qué pasó? Levantó la mano. Lucas 3. Bien. Vamos a Lucas 3. Esperen que yo lo encuentro, si les guío a dónde vamos a leer. Del 24 al 38, lee todo. A ver, Lucas 3 del 24. El 28. 23. ¿En el 23 empieza? Ujú. Bien, a ver. Dice, 23, dale, a ver. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagagi, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmoldam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonaán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Hasta ahí, bien. ¿Quién no aparece en esta genealogía acá? Salomón. Muy bien. Vieron que eso es lo que el otro día me di cuenta, de que Jesús no era hijo de Salomón, pero sí era hijo de David. Si bien Dios hizo una promesa con Salomón, pero Salomón, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron los hijos de Salomón? Y mal. Mal, porque si bien Dios acepta a Salomón y le bendice y todo lo demás, pero el matrimonio con con la mamá de Salomón no estaba dentro de ¿qué? La mamá de Roboán. No, es la mamá de Salomón. Betsabé. Betsabé. Pero no estaba dentro de ¿qué?
estaba dentro de los ideales de Dios. Fue una esposa robada, ¿Sí? crimen. Entonces Dios, si bien bendice a Salomón, pero no recae en la descendencia de Salomón, que son los reyes que llevan a la destrucción a Israel. Tuvo algunos reyes buenos, como, ¿quiénes fueron? Joacim, ¿quién más? Joás, Josías. Joacim no, ¿eh? ¿No? Joacim no. Fue el peor. Ah, bueno, perdón. Sí. ¿Sí? No, el que antes de Daniel, Josías. antes de Josías, no, pero el que antes de la destrucción de Jerusalén. Joaquín. No, Joaquín fue peor que... Peor todavía. Que bien que ando con los reyes. Sedequías, Sí. Joacim y... Joacín y... Ahí se me fue el otro. Joacás Sí. fueron los peores de Israel. Bueno, bien. Entonces, ando bien, con la puntería. Bueno. ¿Con quién? Manasés. Con Manasés. Bien, pero Manasés después Sí. se arrepiente. Y viene Josías. Bien. Su nieto. Entonces, observen que de la línea de Salomón son los que llevan a la destrucción del pueblo de Israel. Pero el Señor se reserva una familia. ¿Quiénes eran? ¿Natán? ¿Sí? Natán era uno de los hijos de... Exacto, pero de esa familia de David con esa esposa, de ahí el Señor se reserva para seguir el legado. Y encima me parece que su mamá era cananea. No sé, después lo podrías buscar. ¿Sí? Bien. O rey de Jesús, dice. Bueno, ahora vamos a buscar. Después buscarlo y contarnos. Bien, entonces, esta es la curiosidad que quería mostrarles. Entonces, observen que el Señor siempre elige una familia para continuar la promesa que el Señor le hace a Abraham. Pero cuando el Evangelio va a los gentiles, el Señor ya prescinde de la genealogía. Porque siempre fue por la fe. Incluso en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Pero ¿quién era sacerdote de Dios fuera de Egipto? Madián. Jetro. Jetro. Y cuando huye Moisés, termina Y casualmente... y se casa con... Sí. Que Jetro es hijo de la segunda esposa de Abraham, de Cetura. De Cetura, muy bien. Es una de las preguntas que nos hicimos hace algunos años, hicimos un estudio, porque la familia de Jetro, los madianitas concretamente en ese momento, que todavía eran guardadores de la ley de Dios, Sí. no estaban cautivos junto con el pueblo de Israel en Egipto. Pero la reserva que tenía el Señor para continuar con la historia de Moisés. Y se casa Moisés, observen, curiosamente, Dios elige a Moisés e incluso huyendo de Egipto, termina casado con alguien de su tribu. E incluso cuando está el problema de que Moisés va a cumplir el mandamiento de Dios, aparece ¿cómo era la esposa de Abraham? Sara. No, la esposa de Moisés. Séfora. Y sabía muy bien el tema de la circuncisión. Porque cuando el ángel iba a destruir a Moisés, es ella la que sabía muy bien lo que tenía que hacer para estar en armonía con el Señor. Y Moisés fue elegido para llevar adelante la promesa de Dios sobre el pueblo. E incluso Dios estaba dispuesto a lo mencionó Elías, estaba dispuesto a destruir a Israel, que se habían apartado, y elegir a otra persona A través de Moisés, otra vez a través, de Moisés, porque sabía que Moisés se iba a mantener firme en todo lo que Dios le dijera. Entonces, ser del pueblo de Dios está relacionado con la obediencia y el carácter, y no con la genealogía, ni con la descendencia o el linaje. ¿Martina? ¿Qué encontraste? En otro lado, Sí. dice que Séfora fue la que le insistió a Moisés de no hacerlo. Bien, por eso, pero también fue puesta a prueba.
Sí. Entonces cuando el Señor apareció, ella sabía dónde tenía que resolver la situación. ¿Elías? Un poquito también esto, volviendo al punto de lo que lo que yo había compartido en el grupo, ¿no? Que por ahí se está pidiendo mucha oración por el tema de Israel, de esta guerra, porque el pueblo de Dios está sufriendo. Y en realidad los faros tendrían que estar más en los Estados Unidos que en Israel actualmente, porque no representa a Dios absolutamente en nada, si no podemos ver. Sacando el tema del sábado, que son muy conocidos justamente por guardar el Shabbat, después no hay otra cosa más. Se siguen arraigando a las leyes, a muchas leyes mosaicas y a muchas leyes inventadas. Por eso el pueblo fue desechado, bien claro, como dice Cristo, luego de la crucifixión. Claro. Entonces el verdadero pueblo de Dios es aquellos que por la fe hacen lo que Abraham hizo. ¿Sí? Para ser llamados hijos de Abraham hay que cumplir Génesis 26, que Abraham mandó a su casa que guardaran todos los mandamientos que el Señor le había establecido. Yo sé que mandará. Claro, su casa detrás de sí, ¿verdad? Ahora, para ir cerrando, no sé, ¿vos estás buscando algo? Bien, Jessica está buscando un texto. Y ahora yo le voy a invitar a leer Hechos capítulo 13, del 22 al 30. Martina, ¿encontraste? No dice Natán. ¿Qué dice? Y ni siquiera lo nombra. Ah, no lo nombra entre la descendencia. No. Mira, capaz que está... Tiene otro nombre. Sí, imagínense que siendo el Salomón el rey más renombrado, el pueblo decía que era hijo de David, no hijo de Salomón. Podría haber dicho hijo de David, hijo de Salomón, como pueblo de David, pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, no es así. Sí, ¿qué encontraste? Segunda de Samuel 5, 13 y 14. Sí. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Sí. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nesté, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. En el comentario bíblico dice que Natán era hijo de David y de Betsabé, pero acá no dice que era hija de Betsabé. No dice exactamente que era hijo. Dice concubinas. No, aparte, aparentemente el único hijo fue Salomón de Betsabé. Y mujeres. Y mujeres, sí. Aparentemente sí. Bien. No lo sabemos. ¿Quién quiere leer Hechos 13? Vamos a leer del 23 al 30, por favor. ¿Leo? Bueno. Dice: la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno a quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se les leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, y lo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Amén. Fíjense cómo Pablo le está hablando a los del linaje de Abraham. Y le está mostrando a quién.
al Cristo. Pero ¿qué pasó con ellos? Muchos que le rechazaron, ¿verdad? Podríamos leer, observen, podríamos leer del versículo 42 hasta el 45 para ver cómo termina esta historia. Podríamos leer del 40 al 45, por favor. En el mismo capítulo 13. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en el profeta. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bien. Ese era el comportamiento de aquellos que no aceptaban la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por eso aquella nación, el Señor les dijo que la casa era dejada desierta. Y ahí es donde el mensaje que era, o que fue dado, o mejor dicho, ¿cómo se dice? El mensaje que fue regalado a esa nación como promesa a Abraham, y ahora se le quitó y le fue dado a los gentiles. Por eso el pueblo de Dios, el Israel espiritual, tiene que ver con una situación de fe, la obediencia y aceptar a Cristo como el Salvador. Ese es el verdadero